¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda su amigo Johnny Guerra, abogado tributarista. Hoy vamos a empezar un nuevo programa Defensa Tributaria, como todos los viernes a las 9 de la noche, desde aquí, desde nuestras oficinas en San Borja, Lima, para todo el Perú. Agradecimiento siempre a las personas que nos siguen, que nos ven todos los viernes a esta hora. Ha habido oportunidades donde hemos estado transmitiendo desde Tacna, desde Chiclayo, Piura. Hoy nos tocó desde Lima, aprovechando para saludarlos a todos ustedes. Me imagino que están disfrutando su feriado largo, algunos, y otros trabajando todavía, evidentemente, iniciando hoy, 1 de noviembre del 2019, un nuevo mes, a puertas ya de terminar el año. Saludos a Almudena, que siempre nos ve. Almudena, saludos desde aquí. Sabemos que tienes una carrera por delante todavía, siempre nos acompañas en todas las conferencias. Saludos también a Oscar que siempre está apoyándonos en todo lo que es la información tributaria. Y hoy tenemos tres temas importantes, tres temas de relevancia que han surgido evidentemente a raíz de las casuísticas, de los casos, de las experiencias en estos años. Hay un tema que para mí me parece muy importante y que la SUNAT y el próximo legislativo debería ponerle mayor atención. Si bien este año ha sido regulado o reglamentado ya la norma antielusiva mediante el Decreto Supremo 145/2019, todavía han quedado vacíos y, en mi opinión, vulneraciones a los derechos fundamentales del contribuyente, que hoy vamos a poder comentarlas de manera puntual. Como segundo tema, vamos a tocar las contingencias de las transferencias de acciones en sociedades anónimas cerradas. ¿Qué tipo de contingencias tributarias se pueden producir? Y que la SUNAT evidentemente está tomando atención para fiscalizar y poder reparar situaciones que, en mi opinión, también son arbitrarias. Y como tercer y último punto, vamos a analizar el procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria que realiza la SUNAT a efectos de cobrar una deuda tributaria de la empresa representada por la persona natural, evidentemente, que es sometida a un procedimiento de fiscalización para poder cobrarle la deuda, ¿no? La SUNAT inicia un procedimiento y veremos cuáles son las fallas garrafales que comete la SUNAT, para que usted, contribuyente, no se deje sorprender y sobre todo aprenda a defenderse, aprenda a conocer sus derechos, ¿sí? Entonces vamos a analizar hoy el primer punto, vamos a tocar el primer punto. Saludos también a Carla, que nos está viendo de Trujillo. Carla, que siempre nos apoya y forma parte de nuestro equipo, que permite pues hacer los boletines. A Oscar también, que se encarga de compartir información. Un saludo desde aquí, desde Lima, ¿sí? Saludos también me estaban pidiendo aquí en WhatsApp para Tumbes, para Tacna, Arequipa. Tacna, a Ana, desde aquí, saludos. A Cusco, a Puno, a Juliaca, que he estado hace unos días en Juliaca, que el frío está un poquito más suave, pero igual. Saludos a la cooperativa minera, en la cual me invitaron para poder dar una conferencia ahí sobre lavado de activos. Saludos a la gente de Juliaca, a la gente de Tacna, de Cusco, de Arequipa, que pronto estaré ahí en noviembre, fines de noviembre, y a Tacna, que estoy nuevamente en Tacna, en el Colegio de Abogados de Tacna, el 21 y 22, si no me equivoco, de noviembre. Y bueno, empezamos con el primer tema importante, la norma antielusiva. Sabemos que la SUNAT se encuentra facultada para poder aplicar esta norma antielusiva. Los pautas generales: se aplica mediante o ante una fiscalización definitiva. La SUNAT inicia una fiscalización que sabemos que tiene plazo de 1 año cuando es integral. A lo largo de esa fiscalización, si encuentra situaciones que le parece a la SUNAT que no están de acorde a la economía de opción, que el reglamento lo permite, que es una norma, que es una metodología aceptada, ¿no? La economía de opción. Si no se conjuga con la economía de opción y más va a hacer una operación artificiosa, impropia, que no corresponde al giro de la empresa o al negocio en sí, lo que va a hacer es invocar la aplicación de esta norma antielusiva. Y la aplicación de esta norma antielusiva tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente va a seguir su procedimiento, el fiscalizador va a hacer su informe, que tiene que estar motivado y sustentado y señalar las razones por las cuales va a aplicar o quiere aplicar la norma antielusiva. Va a subir al comité revisor, va a evaluarlo, le va a dar un plazo para que el contribuyente pueda hacer sus descargos,
con o sin sus descargos, va a emitir una resolución, en este caso un requerimiento donde va a sustentar el por qué está aplicando la norma antielusiva, ¿no? Según el procedimiento, según este decreto supremo, que salió publicado el 6 de mayo del 2019, decreto supremo 145-2019, ante la decisión del comité de revisor de aplicarte la norma antielusiva a ti, señor contribuyente, no hay posibilidad de ser impugnado. ¿No? Se entendería que no es impugnable, pero a nivel administrativo, pero nada impide poder impugnarlo en sede judicial a través de una demanda de amparo, ¿no? Un juzgado constitucional o un juzgado civil. Si no existe en tu región un juzgado constitucional, puedes aplicar o demandar mediante el amparo si es que este comité revisor no ha sustentado o motivado su decisión, o es que no ha respetado el debido procedimiento y ha resuelto sin darte el derecho a que te puedas defender, ¿no? Otro punto importante en la aplicación de la norma antielusiva es que cuando te aplique la SUNAT de esta norma antielusiva, ya no habrá plazo final de fiscalización. Sí, como lo escuchan bien, no habrá plazo final de fiscalización. ¿Y qué quiere decir eso? Que una vez iniciada la fiscalización, evidentemente, en términos normales, debería culminar en un año, ¿no? Si es que no hay prórroga de 6 meses más, a pedido de SUNAT y sustentado por SUNAT. Si no hay nada que observar por la SUNAT, va a terminar en el plazo que dice la ley, que es el reglamento de fiscalización. Pero si es que la SUNAT te aplica la norma antielusiva, el plazo desaparece. El plazo final desaparece. Ya no va a ser un año, no va a ser un año. ¿Cuánto tiempo será, doctor? Solo la SUNAT lo sabe al momento y lo tendrá que decidir al momento de aplicar esta norma antielusiva. La pregunta de cajón es la siguiente. Ese procedimiento de norma antielusiva donde desaparece el plazo final o plazo de término o plazo máximo de fiscalización, al desaparecer, ¿eso es constitucional? ¿Eso respeta el derecho al debido proceso? ¿Eso respeta los derechos de los contribuyentes? Evidentemente, en mi opinión, no. No, porque en primer lugar estaría vulnerando el derecho al debido proceso en el sentido de estar vulnerando al derecho a un plazo razonable. No se puede no se puede mantener a un contribuyente a un plazo de fiscalización indeterminado. No se puede, es algo que vulnera el derecho al debido proceso y también al derecho a un plazo razonable. El contribuyente, persona natural o jurídica, no puede estar sometido de manera indeterminada. Quiere decir que no sabemos cuándo va a terminar ese procedimiento de fiscalización en aplicación de la norma antielusiva. Esta norma en la cual permite a la SUNAT cambiar el negocio realizado por el contribuyente para efectos de darle otro tratamiento jurídico que dice la SUNAT aplicó al contribuyente para eludir su responsabilidad tributaria, ¿no? Entonces, esa situación de no tener un plazo final o de término para fiscalizar vulnera, en mi opinión, el derecho al debido proceso. Un derecho constitucional que tanto la SUNAT y tanto el legislativo, que ya se tendría que instalar el próximo año, en enero, tendrían que tomarlo en cuenta y poder modificar ese reglamento. Antes del reglamento poder modificar la ley, porque la ley tiene que fijar el plazo y el reglamento lo tiene que desarrollar, ¿cierto? Pero si no está eso en la ley, podemos decir que no hay plazo y la SUNAT tiene todo el tiempo de poder fiscalizar y eso no puede ser constitucional. Por ninguna parte es constitucional. Aparte de este procedimiento que estamos viendo de fiscalización en aplicación de la norma antielusiva, ¿existe otro procedimiento similar? Por supuesto que sí, que es el procedimiento de precio de transferencia. Cuando en una fiscalización normal te aplican fiscalizarte precio de transferencia, también desaparece el plazo. No hay plazo. ¿Eso es constitucional actualmente en un Estado de Derecho donde se deben respetar los derechos de todos los ciudadanos y los contribuyentes? Evidentemente no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que el derecho al debido proceso es un derecho internacional aplicable a todos los procedimientos administrativos, judiciales, constitucionales, de arbitrajes, en todos los aspectos. No puede ser que mediante un decreto supremo no se señale cuál es el plazo límite, ¿no? Ni peor si no se ha fijado en la ley, ¿no? No hay un plazo límite. Y no puede ser que en siglo XXI estemos todavía con estos defectos lamentables, que quien padece las consecuencias es el contribuyente, ¿sí? Entonces eso es un punto a tomar en cuenta, que todo contribuyente tiene que conocer y tiene que, si alguna oportunidad en este año o el próximo la SUNAT le inicia un procedimiento de fiscalización definitiva, ¿no? Y le aplica
la norma antielusiva sabe que tiene que poder cuestionar el plazo a través de un proceso constitucional como el de amparo. Entonces, si es que hasta ese momento no se ha modificado la ley ni la norma, ¿cierto? A ver, saludos también a Damaris Zúñiga, que nos ve, a Bárbara Mora también, un saludo desde aquí, a Eric Aquino, a Santos Cruz Paredes, un saludo a todos nuestros amigos y compañeros que nos están viendo hoy desde sus casas, sus trabajos, también para Jessica, que nos está viendo, me imagino, desde su casa o desde cerca por aquí. Saludos para ella. Vamos a tocar el segundo tema, que no es menos importante que el primero. Mencionaba que hay procedimientos tributarios en el cual la SUNAT y la norma no regula un plazo final, y peor si no regula un procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento que no está regulado expresamente en la norma tributaria? Es el procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria al gerente general. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? Bien, el artículo 16 del Código Tributario señala o regula la responsabilidad solidaria de los gerentes generales, que son los representantes legales, ¿cierto? Este artículo 16, que se titula Representantes Legales Responsables Solidarios, son aquellos que evidentemente en un determinado periodo o lapso de tiempo han sido gerentes generales de las empresas que la SUNAT fiscaliza y determina deuda tributaria, pero que no puede cobrar a la empresa. Entonces, ¿qué dice la norma, qué dice el Código Tributario, artículo 16? El responsable ante el no pago de esa deuda tributaria por ese contribuyente es el gerente general, su representante legal. Y este segundo párrafo señala que se le imputará responsabilidad solidaria al gerente general siempre y cuando la SUNAT pruebe, dice su segundo párrafo de este artículo 16, pruebe que este representante actuó con dolo o negligencia grave. ¿Cómo lo escuchan? Si es que la SUNAT acredita que el representante legal o el gerente general actuó con negligencia o dolo, negligencia grave o dolo. De ahí, ¿qué más nos dice el código? En su artículo 20 señala pues que la imputación de responsabilidad solidaria o la atribución de responsabilidad solidaria será notificada mediante una resolución en la cual se le explique y se sustente cuál ha sido la causal que se le ha aplicado para atribuirle la responsabilidad solidaria. Hasta ahí, lo que dice la norma, correcto, está bien. Pero no existe un procedimiento. ¿En qué sentido? ¿Cómo se inicia? ¿Hay un plazo para los descargos? ¿Cuándo finaliza ese procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria? ¿Cuándo debería finalizar? ¿Hay un procedimiento? No existe. Es decir, si usted es gerente general de una empresa que se le determinó deuda tributaria en el año 2016 y actualmente usted ya no es gerente general sino es otro, la SUNAT le puede iniciar mañana un procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria porque usted fue el gerente del año 2016 donde la SUNAT fiscalizó y determinó deuda tributaria que esa empresa no ha pagado. Entonces, le puede notificar a usted una resolución en la cual le diga qué periodo, qué tributos se le va a imputar por ese contribuyente, por esa empresa del cual usted fue gerente general. Y lo puede tener 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6 y no sabemos cuántos más sometidos a ese procedimiento de fiscalización porque no hay un procedimiento. No sabemos cuándo va a acabar. Segundo, no sabemos cuántos días le tiene que dar de plazo para sus descargos. Hay una directiva del año 90 que ni se aplica siquiera. Entonces es muy importante poder indicar que este es un tema de preocupación para los contribuyentes y sobre todo para los gerentes que ante la salida, ¿no?, del cargo del puesto han contratado más personas y que la SUNAT ha fiscalizado a las empresas que no han pagado y que se le está atribuyendo responsabilidad solidaria a estos gerentes. Y me dice, doctor, llevo 6, 5 años sometidos a este procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria y no termina, ¿no? Lo peor, y acá viene lo peor. ¿Cuál es lo más grave? Lo más grave es que la SUNAT dice, por el simple hecho de que tu nombre figure como gerente general en los registros públicos en la copia literal, ¿no?, como gerente general, y figure en el libro de actas la decisión de nombrarte gerente general, y tu nombre y tu firma aparezcan en algunos contratos, es prueba suficiente para atribuirte responsabilidad solidaria. Y te notifica y te dice, paga la deuda. Si es $1.000.000 de soles, paga ese $1.000.000 de soles. La SUNAT piensa que por el solo hecho,
por el solo cargo de ser gerente general, ya eres responsable solidario de manera automática. Y ese es un error garrafal de la SUNAT. ¿Qué dice de la norma? Que lo he leído hace unos minutos, que la SUNAT, segundo párrafo del artículo 16 del Código Tributario, que la SUNAT tiene que probar. No dice la SUNAT aplicará de manera automática la responsabilidad al responsable solidario, que es el gerente general. No dice eso. La norma dice expresamente que la SUNAT tiene que acreditar el dolo o la negligencia grave. Tiene que probar. ¿Y probar qué es? Acreditar de manera plena, ¿no?, que ese gerente general actuó con dolo, con intención de evadir el pago de los tributos, o con negligencia grave, que quiere decir que fue tan negligente en su actuar y en sus decisiones que produjo esa pérdida o produjo esa situación de insolvencia de la empresa o produjo el hecho de no querer pagar las deudas tributarias. Eso debería ser acreditado y probado, pero en los procedimientos de atribución de responsabilidad solidaria no ocurre eso. Y usted contribuyente o usted gerente general que fue de alguna empresa o que lo es todavía, mucha atención a eso. Ese procedimiento no está regulado y la SUNAT está haciendo lo que se le da la gana. Tercero, la SUNAT no está probando cuál es la causal por la cual se le imputa la responsabilidad solidaria. Y aquí viene algo que ya corona a este procedimiento tan ilegal que la SUNAT aplica para poder atribuir responsabilidad solidaria a los gerentes generales según el Código Tributario. Aquí viene ya lo, como diría, para rematar, ¿no? Para rematar. Cuando usted es gerente general, le notifican esa resolución de la SUNAT donde le atribuyen, por ejemplo, negligencia grave por el periodo 2016, donde la SUNAT fiscalizó y se le atribuyó deuda por 1 millón de soles. Y usted, 2016, 2019 han pasado casi 4 años, ¿verdad? Y de la empresa en ese año, me imagino que no se acordará mucho, porque evidentemente somos humanos y nos olvidamos de ciertas cosas. 2016, y le comienzan a indicar diversos contratos que usted firmó. Pero cuando usted quiere leer su expediente, de atribución de responsabilidad o el expediente de fiscalización de esa empresa, ¿qué creen que le responde la SUNAT? ¿O qué respuesta va a tener la SUNAT cuando usted le pregunte o le solicite, quiero leer mi expediente? Le va a decir de manera sorprendente que no puede tener acceso a esa información porque pertenece a la reserva tributaria del contribuyente, que es la persona jurídica del cual usted representó. ¿Cómo es eso? Que cuando usted quiera leer el expediente en el cual le están señalando que usted firmó contratos 1, 2, 3, 4, firmó solicitudes, etc., no podrá acceder a esas solicitudes ni a esos contratos porque la SUNAT se lo está prohibiendo a esos representantes legales por el simple hecho de que dice que hay reserva tributaria para la empresa. ¿Eso es constitucional? ¿Eso es constitucional? ¿Cómo es posible que a mí se me atribuya haber firmado contratos supuestamente, solicitudes, etcétera, si no puedo verlo, si no puedo saber el contenido? ¿Qué derecho constitucional está vulnerando? Y ustedes en su casa, me imagino, ya habrán dicho el derecho de defensa, evidentemente. El derecho de defensa versus la reserva tributaria de una empresa. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál debería prevalecer? Evidentemente el primero, el derecho de defensa, está por encima a la reserva tributaria que pueda tener un contribuyente, más aún cuando a mí, siendo gerente general, se me está atribuyendo la responsabilidad solidaria de una deuda tributaria de la cual yo fui gerente en su momento y que habré firmado seguramente documentos, contratos, etcétera, pero no me permiten saber qué tipo de contrato es. De repente no es una firma mía, de repente no es un contrato en el cual yo he firmado ni tomé conocimiento. De repente tengo que estar seguro de lo que se me está imputando para poder defenderme. Si no, están vulnerando flagrantemente el derecho de defensa de las personas, como en este caso, y el derecho al debido proceso, evidentemente. Bárbara nos comenta y nos dice, solo para gerentes generales, no, y para las personas que se le han otorgado poderes tan iguales que la del gerente, claro. También respondiendo esa pregunta, el Código Tributario señala que hay responsables solidarios aparte del gerente, como son los administradores de hecho, ¿no? Esos administradores que han tenido la batuta de la empresa en algunos años. Evidentemente, si es que la SUNAT no puede cobrarle al gerente general porque de repente falleció, ¿a quién le cobran? Al administrador, ¿no? Al administrador. Entonces, no solamente es al gerente, sino también es al administrador o al responsable
que ha generado el hecho generador, ¿no? Tal cual dice la norma, ¿no? Responsables solidarios por hecho generador, ¿no? Están, dice, solidariamente obligados a aquellas personas respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador de obligaciones tributarias. El Código Tributario tiene diversos responsables solidarios que responden con el contribuyente, ¿no? Y lo señala bien el artículo 18 del Código, que por decir algunos, ¿no? Las empresas porteadoras de transportes, los agentes de retención y percepción, los depositarios, los sujetos comprendidos, dice en el numeral 2, 3 y 4 del artículo 16, ¿no? Cuando es de un mismo grupo empresarial, y los que se acrediten estar con vinculación con el deudor tributario también son responsables solidarios. Entonces, no solamente es al gerente, pero la SUNAT, cuando vemos esta situación, al primero que le cobra es al gerente, ¿no? Y va por partes, ¿no? Primero al gerente, si el gerente ya murió o no tiene nada como cobrarle, sigue, ¿no? De repente hay algún gerente adicional, de repente hay un administrador que ha estado involucrado, ahí también le cobra. Pero evidentemente tiene que probar el dolo y la negligencia grave del accionar de esa persona que estuvo a cargo, ¿no? Pero como le menciono, la SUNAT no acredita ni el dolo ni la negligencia grave, y peor aún, no te permite o no permite a la persona tener acceso al expediente. Y es algo totalmente descabellado y sobre todo vulneratorio de nuestro derecho constitucional. ¿Sí? Claro, ahí está, Carmen Rosa nos ha precisado, artículo 16A, administrador de hecho, evidentemente. Saludos, Carmen Rosa, aquí desde el estudio Guerra Soto, también a Damaris, ¿no? A Eric, a Santos Cruz, que nos están viendo desde algún lado del país. Entonces, en conclusión, este procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria es un procedimiento ilegal, es un procedimiento vulneratorio a los derechos constitucionales del contribuyente, en este caso de responsable solidario, que es el gerente general. Y usted, gerente general o ex gerente que nos está escuchando, si en alguna oportunidad le están aplicando un procedimiento donde le están atribuyendo deuda, tiene que estar muy atento, tiene que asesorarse adecuadamente, y peor aún, si están vulnerando su derecho de defensa, su derecho al debido proceso, como por ejemplo restringirle el acceso completo a su expediente. No es algo insólito que la SUNAT restrinja y diga que la reserva tributaria está por encima del derecho de defensa. Eso no puede pasar, y si pasa, tiene todos los mecanismos legales para poder cuestionar, como primero una queja ante el Tribunal Fiscal. Si el Tribunal Fiscal desestima, se van a un amparo, ¿no? Un amparo contra esa resolución, sustentando la vulneración al derecho al debido proceso y al derecho de defensa. ¿Sí? Bien, vamos a continuar ahora con el tercer punto de nuestra transmisión. Saludos a todos nuevamente, a todos los amigos que nos están viendo a través de la página web del estudio Guerra Soto, a todos nuestros amigos. Ya pronto voy a estar en Tacna, en Arequipa, en Cusco y también en San Marcos, dictando los diplomados en tributación y en derecho administrativo. También un saludo a la Corte de Lima Sur, que estuve dictando un diplomado hasta hace unas semanas en derecho administrativo y derecho administrativo sancionador. Saludos también a los coordinadores que han permitido que pueda estar en ese diplomado. Y para terminar esta parte de la transmisión, vamos a señalar qué ocurre cuando un socio de una empresa decide transferir onerosamente sus acciones, ¿no? Y luego de esa transferencia llega la SUNAT y fiscaliza a ese socio que vendió sus acciones y le dice: demuéstrame de dónde salió ese dinero. Y ahí entramos en una situación. O sea que transferir acciones también puede traer implicancias tributarias. ¿La transferencia de acciones tiene consecuencias e implicancias tributarias? Por supuesto que sí. Y le explico más o menos el caso para que me puedan entender mejor. Resulta que una empresa tiene dos accionistas, ¿no? Cada quien tiene el 60 y el 40. El que tiene el 60% quiere vender sus acciones. Ese accionista que tiene el 60% quiere vender sus acciones. Tiene un capital social de 2 millones, ¿no? Y va a vender el 60% de sus acciones. ¿Qué hace? Va al estatuto y verifica que en el estatuto no hay ningún tema, o mejor dicho, en el estatuto está descartado o suprimido el tema del procedimiento de adquisición del derecho preferente en caso de una venta de acciones. Claro, la Ley General de Sociedades señala
En caso un accionista quiera vender sus acciones, tiene que darle preferencia al accionista dentro de la empresa, a los demás accionistas, y por eso hay un procedimiento, ¿no? Eso está regulado en la Ley General de Sociedades. Se va al estatuto y este gerente o este socio, mejor dicho, verifica que dice no, o se suprime la aplicación de la Ley General de Sociedades cuando regula el derecho preferente de acciones. No hay. Verifica y por lo tanto solicita a los socios en general hacer una asamblea extraordinaria para que deje constancia de que va a transferir sus acciones por 1,5 millones de soles. Sí, 1,5 millones de soles. Hacen el acta respectiva en el libro de actas, dejan constancia que este socio va a transferir sus acciones por 1,5 millones de soles. Se celebra esa acta y evidentemente lo firman, ¿no? Luego de celebrar esa acta, ¿qué hace el socio? Transfiere sus acciones a un señor, por ejemplo, llamado Juan Pérez, lo transfiere. Este señor le paga con un cheque de gerencia no negociable, le paga el 1,5 millones de soles. Una vez pagado, se anota la transferencia en el libro de matrícula de acciones y con eso terminó la operación. Al año siguiente, al socio que transfirió sus acciones le llega una notificación para el inicio de una fiscalización por incremento patrimonial no justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que la SUNAT le está iniciando un procedimiento de fiscalización por ese 1,5 millones de soles que recibió o que cobró y que la SUNAT quiere indagar y averiguar a qué se debe ese 1,5 millones. Evidentemente este socio se defiende, presenta sus escritos, indica pues que se debió a la transferencia de acciones, a la venta de sus acciones al señor Juan Pérez y presenta copia del acta, presenta copia del libro de matrícula de acciones y con ello señala pues que está acreditado que el origen de ese 1,5 millones es por el pago de las acciones que vendió al señor Juan Pérez. La SUNAT increíblemente le dice esto y es textual lo que les voy a leer. La SUNAT, no contento con la respuesta que le dio esta persona, señala, ¿no?, que no ha proporcionado ese documento que acredite que el importe recibido por ese cheque de gerencia corresponda a una venta de acciones. Pero aquí viene lo sorprendente. ¿Qué más dice la SUNAT? No cabe indicar, ¿no?, que el cheque de gerencia girado a nombre de este socio por sí solo no acredita la naturaleza de la operación. Es decir, solamente acredita que recibió dinero. Sin embargo, no acredita el motivo del pago. Igualmente, el abono en efectivo que figura en el estado de cuenta del contribuyente es algo referencial. Asimismo, dice la SUNAT, el libro de matrícula de acciones de la empresa tal solo evidencia un registro de transferencia, ¿no?, a favor del señor Juan Pérez y no el importe desembolsado. Y por último, con esto remata la SUNAT, dice no ha exhibido un contrato de transferencia de acciones en el cual figure el importe pagado por las acciones que recibió o que vendió de la empresa X. Y aquí nos remitimos pues a la Ley General de Sociedades y nos preguntamos, ¿no?, ¿cuáles son los requisitos que exige la Ley General de Sociedades para la transferencia de acciones de una sociedad anónima abierta? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿No? Nos preguntamos porque la SUNAT ya me está requiriendo algo que yo espero que esté en la ley, ¿no? Me está requiriendo un contrato de transferencia de acciones. La primera pregunta, ¿un contrato de transferencia de acciones es un requisito indispensable para la operación de transferencia de acciones? Veamos qué dice la Ley General de Sociedades. Puntualmente, ¿no? La Ley General de Sociedades en su artículo 83, ¿no? 83 y 91 señala lo siguiente, dice, la sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en el libro de matrícula de acciones. ¿Qué más dice? En el artículo 92, establece que en la matrícula de acciones se anotan también las transferencias. ¿Qué más dice la Ley General de Sociedades? Señala también el Tribunal Registral en una jurisprudencia 1187-2016 que la transferencia de acciones no son actos inscribibles. No son actos inscribibles. Es decir, yo para transferir mis acciones no necesito elevar esto a registros públicos porque según la norma, que es el reglamento de sociedades
que es la resolución 200 del 2001, señala y sostiene que son inscribibles los actos que modifiquen el estatuto. Por lo tanto, la transferencia de acciones no es un acto inscribible porque no modifica el estatuto. Y eso dice el reglamento de registro de sociedades, ¿correcto? Artículo 4, inciso B. Y también el pleno registral cuarto, de fecha 17 de diciembre del 2009, se adoptó el acuerdo que no es inscribible la titularidad de acciones ni la modificación del cuadro de accionistas, aun cuando se consigne en el estatuto. Eso ya es un criterio establecido por registros públicos, del cual se interpreta la Ley General de Sociedades. Entonces, primero, ¿qué me señala la norma? Según lo que hemos leído, son 3 requisitos que debería estar presente en una transferencia de acciones. Primero, tener en cuenta si ese acto de transferencia de acciones y en el estatuto tiene la regulación o la aplicación del procedimiento del derecho de adquisición preferente que está regulado en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades. Quiere decir que si yo quiero transferir mis acciones, tengo que darle preferencia a los demás accionistas, comunicando al gerente general mi decisión, etcétera, y tendrá que aplicarse ese procedimiento. Ese es como primer requisito, salvo que el estatuto suprima textualmente ese procedimiento. Si lo hace, ya no es necesario hacer ese procedimiento de derecho de adquisición preferente, ¿correcto? Primer requisito. El segundo requisito es comunicar al gerente general la decisión de transferir sus acciones. Comunicar, ¿no? El cual tenga conocimiento que se va a transferir sus acciones. La voluntad de transferir. Y por último requisito, este tiene que estar anotado en el libro de matrícula de acciones. Esos son los 3 requisitos que establece la Ley General de Sociedades. Repetimos, primero, aplicar el procedimiento del artículo 237 referido al derecho preferente, salvo que sea suprimido por el estatuto. Segundo requisito, que ese accionista que va a transferir manifieste su voluntad de hacerlo ante la sociedad, ¿sí? Y tercer requisito, que figure en el libro de matrícula de acciones dicha transferencia. Solo dice esos 3 requisitos. En ninguna parte de la Ley General de Sociedades señala que tienes que hacer un contrato de transferencia de acciones. Las partes pueden ser libres de hacer un contrato, en este caso pueden hacer uno de transferencia de acciones, pero la ley no lo exige para que sea válida esa transferencia. La Ley General de Sociedades no exige contrato de transferencia de acciones para que sea válida esa transferencia. Sin embargo, en este procedimiento que le estoy comentando, que es un caso real, evidentemente, lo que ha hecho la SUNAT es determinar sobre base presunta, en este procedimiento de incremento patrimonial no justificado, a ese accionista que vendió sus acciones y, por el cual recibió 1,5 millones de soles, señalando que ese 1,5 millones no hay sustento de su origen. Cuando se le presentó libro de matrícula de acciones, cuando se presentó el acta de decisión donde este socio manifiesta su intención de vender sus acciones. Y tercero, cuando el estatuto suprime expresamente el artículo 237 de la Ley General de Sociedades que regula el derecho de adquisición preferente. Pero a la SUNAT no le bastó. Y aquí, ¿cuáles son las falencias de la SUNAT? Evidentemente, la SUNAT no está aplicando el principio de legalidad. Está desconociendo una operación por mero capricho, por mera subjetividad, y no sustenta adecuadamente dónde está la base legal, el cual señala, en alguna parte seguro la SUNAT habrá leído, donde para una transferencia de acciones tenga que hacerse un contrato expresamente de transferencia de acciones. No dice. No dice en la Ley General de Sociedades, no dice en el Código Civil, ni dice menos en el Código Tributario, ni una ley conexa. Entonces, ¿de dónde saca la SUNAT que para realizar una transferencia de acciones y no tener contingencias tributarias tengo que tener un contrato de transferencia de acciones? Es más, la SUNAT desconoce la Ley General de Sociedades porque te exige nada más los 3 requisitos que hemos indicado, ¿no? Entonces, es una situación que tendrá que corregir, evidentemente, la primera instancia de la administración tributaria, o si no, el Tribunal Fiscal tendrá que enmendarle la plana a este tipo de procedimientos sumamente irregulares, arbitrarios, que está aplicando la SUNAT en estos últimos meses. Sabemos que ya se viene el cierre del año, sabemos que de repente la SUNAT no está llegando a la meta, y eso no es posible que lo corrijan de esta manera, ¿no? Le han determinado sobre el 1,5 millones una renta presunta en base a supuestos en el cual el contribuyente supuestamente no ha acreditado el origen de ese 1,5 millones cuando se le ha presentado toda la documentación legalizada por notario, pero la SUNAT quiere el contrato de transferencia de acciones, su capricho, ¿no? Entonces, evidentemente, si usted contribuyente
usted persona natural, socio de alguna empresa que transfirió y le llega un procedimiento o está inmerso en un procedimiento de esta naturaleza, tiene que cuestionarlo, tiene que señalar y decir ese procedimiento es ilegal. No existe ninguna norma en la cual me obligue a mí a realizar un contrato de transferencia de acciones para poder, o para que la SUNAT no me desconozca ese 1,5 millones que he recibido por la venta de acciones. Entonces, ojo, estimados amigos, seguidores, empresarios, gerentes, contadores, abogados que nos escuchan, si conocemos nuestros derechos, conocemos los procedimientos, haremos que la SUNAT no vulnere más derechos de los contribuyentes. Puede ser usted, mañana puede ser un familiar, puede ser la empresa donde trabaja, puede ser el gerente, que puede ser su jefe sometido a este procedimiento, y tiene que usted estar bien claro en los mecanismos de defensa que tiene que aplicar, ¿no? Sabemos que la queja es un mecanismo de defensa impecable, la reclamación, la apelación o en todo caso en sede judicial, ¿no? Sabemos que la administración tributaria a veces aplica legalmente y no ve más allá del tema legal y no recurre al derecho constitucional. Tenemos la vía del proceso contencioso administrativo para poder hacer respetar nuestros derechos como contribuyente, como gerente, como accionista, como abogado también o contador si nos llega este tipo de fiscalizaciones. Está bien, estimados compañeros, espero que esto haya quedado claro. Cualquier duda o consulta adicional no deben escribir a la página, a los números que figuran ahí en la página. Y para finalizar, les recomiendo leer la sentencia tributaria emitida por la Corte Suprema ya hace un par de años, 2015-2016, la sentencia de gas. Es una sentencia indispensable que toda persona, abogado, contador, empresario, contribuyente tiene que leer, porque ahí te indica una de las partes del ABC de la tributación. Te habla sobre el tributo y te habla sobre la naturaleza de los pagos a cuenta. Esta sentencia es la número 4392 del año 2015. Sentencia 4392 del año 2015, sentencia de Gasa, donde te habla del concepto de tributo, te habla sobre la naturaleza de los pagos a cuenta del impuesto a la renta y te dice cómo se deben interpretar las normas tributarias. Recomiendo leerla, descárgala en internet, búsquela en Google, descárguenla, 4392 del año 2015 y ahí pueden leerla. Les recomiendo leer y cada semana les vamos a ir recomendando sentencias que también las vamos a colgar una vez culminada la transmisión a la brevedad, para que puedan informarse cada vez más de lo que es el ámbito tributario. Conmigo ha sido todo por hoy. Espero poder acompañarlos la próxima semana, Dios mediante. Disfruten este fin de semana largo, estudien, capacítense y sobre todo no dejen que vulneren sus derechos, háganse respetar y utilicen la ley y la Constitución para hacerlo. Recuerden que el pensamiento está libre de impuestos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.